Quiero hablaros hoy de una vida excepcional, de una vida formidable, una vida que nos espera inigualable. Hace unos días leía en El País una noticia que me llamó la atención sobre una conferencia titulada así, El futuro de la gente. Y esto se celebró en Estados Unidos, en un instituto tecnológico en Boston. Allí, durante 12 horas de charlas, más de 30 científicos, ingenieros, inversores, periodistas y sociólogos analizaron todas las tendencias para imaginar cómo sería la humanidad en un futuro a partir de ahora. Y un bioquímico aseguró que en poco tiempo la genética permitiría erradicar enfermedades que afectan a millones de personas hoy. Y un experto allí en medicina regenerativa predijo que en el año 2050, escuchad bien, la esperanza de vida se extenderá hasta los 150 años, gracias a la medicina preventiva. Así será el futuro de la humanidad. Esta es por lo menos la oferta: vivir bien y no envejecer. Con frecuencia, cuando estamos celebrando un aniversario o incluso un cumpleaños, pues brindamos y decimos frases como esta: salud y larga vida. Así es como hacemos. Pero, hermanos, sabemos muy bien que desde que el pecado entró en la raza humana, la realidad es muy diferente. Todos somos conscientes de que tenemos enfermedades y que vamos a morir. La vida biológica se cumple en nuestros cuerpos y así como todos los seres vivientes, nacemos, nos multiplicamos y morimos. Esta es una realidad. El apóstol Pablo, él solo, ayudado por el Espíritu Santo, lo escribió muy bien cuando dijo allí en 2 Corintios: nuestro cuerpo se va desgastando. Y, queridos hermanos, las enfermedades que afectan al cuerpo y al alma son consecuencia ni más ni menos que de una cosa, del pecado. Dios ya lo advirtió allí a nuestros primeros padres en el Edén, de las consecuencias que él tenía de desobedecer a su mandato. Génesis capítulo 2 y versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Qué descripción, hermanos, más exacta de la vida natural. Pero a pesar de esta realidad, el título de nuestro mensaje en esta mañana es Una vida abundante. Y eso significa que los cristianos creemos en una vida abundante que el Señor Jesucristo vino para darnos. Así que para comprobar esto necesito que me acompañéis al Evangelio de Juan, Juan capítulo 10, y con mucha atención vamos a leer también el versículo 10. Juan 10, 10. Solo vamos a leer un texto. Es más, sería muy bueno en esta mañana que todos pudiésemos aprender este texto de memoria. Porque Jesús está haciendo aquí una de las declaraciones más impactantes que hayamos podido escuchar. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. En esta mañana yo quiero resaltar de un modo especial que hay existencia eterna para todos. Pero, amigos, la vida eterna es otro asunto, es otra cosa. Juan capítulo 1 y versículo 11 dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por supuesto, a los que creen en su nombre. O sea, hermanos y amigos, de tener existencia eterna, hemos pasado a tener vida eterna. Es decir, todos los que creemos en Cristo.
Y tener vida eterna es tener una vida abundante. Al meditar en este versículo 10, yo quisiera centrar la predicación esta mañana en solo 2 puntos principales. En primer lugar, cómo es la vida natural. Y en segundo lugar, cuál es el propósito de Dios al darnos una vida abundante. Leamos de nuevo el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, es necesario que sepamos cómo es la vida natural. Decía Spurgeon, esta es la vida natural. Hay vida en Jesús, pero aparte de Cristo, los hijos de Adán están condenados a muerte. Fin de la cita. Condenados a muerte. Todos los que estamos aquí, hermanos, hemos nacido así. Empezamos bien el sermón en esta mañana. Todos nosotros, hermanos y amigos, por naturaleza, estamos muertos en delitos y pecados. El día que Adán y Eva quebrantaron la ley, ese día murieron espiritualmente y todos nosotros morimos en ellos. Y precisamente debido a esto, hermanos, estamos separados de Cristo y muertos para las cosas espirituales. Todos los hombres, todos, sin excepción, están desprovistos de una vida espiritual, a no ser que Jesús se la dé, se la otorgue. Todas las personas, sean creyentes o sean incrédulos, pues sabemos que los hombres en su vida natural poseen una vida física y mental. Pero lo cierto es que tarde o temprano esa vida terminará en la muerte, a pesar de que esa vida física y temporal pueda durar hasta 150 años. Pero carecemos de una vida espiritual que solo Jesús puede dar, que es la vida abundante, una vida abundante. Escuchad lo que dice Juan capítulo 17 y versículo 3. Fijaros lo que dice allí. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que en cuanto tú como hombre pienses que tu salvación puede alcanzarse por méritos o mediante tus propios esfuerzos o cualquier otra cosa que proceda de ti mismo, la Biblia te dice hoy que estás caminando en una dirección equivocada, estás caminando en dirección contraria. Tienes que caminar mirando a Jesucristo, caminar mirando a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Tienes que confiar en lo que Él ha hecho, no en lo que tú puedas hacer para tener esa vida abundante que Él vino a darnos. Recuerda la declaración que Dios hizo en Juan 3:16, que muchos de vosotros conocéis, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y vida eterna, esta es, hermanos, muy sencillo, es la vida abundante, es una vida abundante que solo Dios puede darte, ya que tú no puedes generarla de ninguna manera. Tú puedes coger un cadáver y maquillarlo, ¿verdad? Y tener incluso un aspecto, pues muy bueno, pero nunca vas a poder darle vida, nunca. Dios no tiene la intención de reformar nuestra vieja naturaleza, para nada. Él vino a traernos la vida abundante, un nuevo hombre, un hombre nacido de nuevo, un hombre nacido de Dios. La vida de los hombres está en el Salvador,
que dice: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Vamos a hacer aquí una parada, porque quiero ir a un pasaje de Romanos, donde veremos la situación en la que se encuentra el hombre natural. El estado del hombre por naturaleza está muy bien descrito en Romanos, capítulo 5, y sobre todo en los versículos del 12 al 21. Y cuando llegamos a este gran documento, vemos que la gracia de Dios se contrasta con el pecado y que la obediencia a Cristo se contrapone con la desobediencia de Adán. Y aparece ahí al principio del pasaje de Romanos 5, ahí precisamente en el versículo 12, fijaros, dice ahí el verso 12, qué fácil es de entender esto la palabra de Dios. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿correcto? Y por el pecado la muerte. Fijaros la hoja de ruta. Así la muerte pasó a todos los hombres. Y luego termina diciendo: por cuanto todos pecaron. Bien, aquí Pablo trata de decirnos lo que hemos hecho, pero a continuación, cuando llegamos al versículo 19, nos dice lo que somos. Fijaros, versículo 19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, dice que los muchos serán constituidos justos. Pecadores, justos. Constituidos pecadores por Adán, constituidos justos por Cristo. Hermanos, estas palabras no son palabras mías, son palabras de Dios. Y Dios trata de mostrarnos aquí, hermanos, dos cosas importantes. En primer lugar, lo que somos, y a continuación, cómo llegamos a ser lo que somos. Yo sé que todos nos preocupamos por lo que hacemos, quizá no tanto por lo que somos. Nos amarga más lo que hemos hecho, y todos debiéramos ir al Señor y decirle: Señor, no solo yo lo que he hecho es malo, sino que yo mismo soy malo. Y cuando es así, entendemos muy bien este pasaje de Romanos capítulo 5, cuya conclusión viene en este versículo 19. Y la conclusión es fácil de detectar aquí. Fijaros, somos pecadores. Por eso Pablo trata de mostrarnos primero lo que hemos hecho y después lo que somos. A veces las expresiones que aparecen aquí en Adán o en Cristo tenemos que confesar que son muy poco entendidas a veces por los creyentes. Todos somos nacidos en Adán o en Cristo. Quisiera explicarme mejor para que me entendáis. Todos somos nacidos en Adán y somos todos constituidos pecadores. Es decir, somos de una raza humana, de una raza de seres que no son constitucionalmente lo que Dios quería que fuesen. Porque a causa de la caída tuvo lugar un cambio fundamental en la naturaleza de Adán, ya que se convirtió él en un pecador, imposibilitado, por lo tanto, de poder agradar a Dios. Y nosotros, como hijos de Adán, todos nos parecemos a él, no solo en lo físico, sino también en nuestro interior. Todos tenemos ese Adán. ¿Y cómo vino a suceder esto? Volvamos al versículo 19 de Romanos 5. Por la desobediencia de un hombre. Mi apellido, como todos sabéis, pues es muy conocido, González. ¿Sabéis una cosa? Yo no lo elegí. No me dieron una lista de posibles apellidos para elegir este. Pero lo que quiero deciros es que no fue un asunto mío. Hasta hace poco
Aquí ni se podía cambiar el apellido, ahora ya se puede. Yo tengo el apellido de González porque mi padre era González, pero resulta que mi abuelo también tenía ese apellido. Lo que quiero decir es que somos constituidos pecadores no por los pecados que cometemos, sino por estar en Adán. Todos nosotros pecamos antes de nacer porque estábamos en Adán. Y cuando él pecó, pecamos todos. Esta es una realidad humana, una realidad de la vida nuestra. Nuestra vida viene de Adán, nuestra existencia viene de él y su vida fue pecaminosa. Nuestra vida también, porque viene de él. Adán, hermanos, es nuestra herencia natural. Lo que quiero explicarte es que a menos que nosotros podamos cambiar nuestra parentela, nuestra familia, no hay rescate, no hay vida eterna. Para ninguno de los que estamos aquí, no lo hay. Y fue precisamente como Dios, no nosotros, sino Dios, el que resolvió este asunto. Fijaros cómo comienza Juan 3:16. De tal manera amó Dios, no nosotros, amó Dios. Podemos regresar de nuevo al texto de Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. En este pasaje de Juan, el mismo Jesús hace una buena ilustración. Y la hace como Jesús siendo el buen pastor. Y también hay aquí otro matiz. Jesús es la puerta de las ovejas. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que habían venido antes de Jesús no eran más que ladrones, salteadores y delincuentes. Y las ovejas, dice allí el pasaje, no los escucharon. Los ladrones y bandidos, sabéis que se apropian de lo que no les pertenece. Y además lo hacen incluso con violencia si es necesario. Y, cómo no, los falsos pastores trepan por el muro para llegar hasta donde están las ovejas, porque no reconocen su voz. Versículo 5. Y hay aquí una peculiaridad. El buen pastor conoce a sus ovejas y ellas reconocen su voz. Él las dirige, Él las orienta, Él las alimenta y Él les da seguridad. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Isaías 53 dice lo siguiente en el versículo 6, refiriéndose a cada uno de nosotros aquí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Ahora, hermanos, fijaros por un momento en el contraste, cuál es el propósito aquí del ladrón. Lo dice bien claro, hurtar, matar y destruir. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Aunque este versículo aquí no se refiere, no está hablando del diablo, sino del ladrón de las ovejas. Pero podríamos aplicarlo también a Satanás porque tiene los mismos propósitos que el ladrón, que es robar, matar y destruir. Qué mal nos iría a nosotros si nos quedásemos solo con la primera parte de este texto. Pero aquí aparece el propósito de Cristo, que fue dar su vida por las ovejas. Y según este texto, Él vino para darnos una vida abundante. El Hijo del Hombre, dice Lucas, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como decíamos antes, la vida abundante es la vida eterna. Y la vida eterna nadie te la puede quitar.
ni tampoco se puede perder la vida eterna, porque si se perdiese, no sería vida eterna, tendríamos que llamarle de otra manera. Sería en todo caso una vida temporal, como es nuestra vida física, pero esa no es la vida eterna que Dios quiere darte, que Dios te da. Dios es soberano y Él es eterno, y sus dones, lo que Él da, nadie lo puede retirar. ¿Sabes? Cristo es la puerta hacia una vida abundante, hacia una vida eterna. Y el saber esto solo vale la pena para estar en el culto esta mañana. Tú puedes cuestionar esto, pero la Biblia es incuestionable de tal forma que lo que dice siempre es la verdad. Yo he venido para que tengan vida y no solo eso, la tengan en abundancia. ¿Es verdad que Dios quiere darnos vida y vida abundante? Pues claro que sí, es su propósito, no lo dudes. El propósito para el que Jesús vino a este mundo fue para darnos vida. Por tanto, es obvio que si vino para darnos vida, es que antes estábamos muertos. No puedes dar vida a alguien que ya está vivo. Él dio su vida por las ovejas. Al lado del verdadero pastor, la oveja tiene vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mientras Jesús estaba en la tierra, pues los que iban a él tenían vida, porque Él era la vida. Pero para tener la vida en abundancia, la vida abundante, hace falta algo más. ¿Algo más? Sí, algo superior. Era necesario que Cristo viniese a este mundo, pasase por la muerte y no solo eso, que resucitase. Esa es precisamente, la resurrección es la garantía de nuestra vida eterna. Romanos 3 dice que Dios intervino. Y Dios puso a Cristo como propiciación de la ira de Dios, para que Él pudiese perdonar tus pecados y los míos. Y Gálatas 3 dice que Cristo asumió la maldición que nosotros merecíamos. Es tremendo. Cristo asumió todos los pecados, todos tus pecados, y por ellos murió en la cruz. Y a consecuencia de esto somos justos, porque creemos en Cristo. Y esa justicia nos cubre porque nos ha sido imputada. Y esa es la vida abundante que Dios en su gracia nos ha dado. Este fue el propósito de Dios, darnos una vida nueva, una vida abundante. Romanos 5:12 al 21 nos cuenta algo acerca de Adán, pero también nos cuenta algo acerca de nuestro Señor Jesucristo, el que trajo esta vida abundante. Tener vida abundante aquí en Romanos no significa que es poseer muchas cosas, ni tan siquiera tener un buen salario o una buena pensión o vivir 150 años con una salud de hierro. No es eso. Todo eso sin duda puede ser muy bueno, pero Jesús no se está refiriendo aquí, hermanos, a esto. El propósito de Cristo puede ser tener una vida abundante también como iglesia de Dios aquí y ahora. ¿Cuál? Si vamos a Gálatas 5:22, encontramos allí que el fruto del Espíritu, fijaros, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. El fruto del Espíritu es amor. Amor. ¿Amor a quién? ¿Amor al que te cae bien? ¿Amor al que te sirve? Ese no es el fruto del Espíritu. En el mundo ahí afuera también hay personas que aman a otras porque lo aman, porque los aman a ellos. Ese no es
un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es todo lo contrario, es amar a los que no te agradan, a los que no te caen bien. Porque el fruto del Espíritu es gozo. No porque tienes una buena posición, no porque tienes la mejor pensión, sino gozo. Gozo en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que hay en la vida. Eso es el fruto del Espíritu, de una vida abundante. En el culto de oración, hace 2 semanas, fuimos allí a Mateo 5 y vimos que las bienaventuranzas comienzan así. Bienaventurados los pobres. ¿Cómo bienaventurados los pobres? Bienaventurados serán los ricos, como los pobres. No, bienaventurados los pobres de espíritu. Porque de los tales, fijaros, es el reino de los cielos. Tú puedes ser pobre, pero no ser pobre de espíritu. Y puedes ser rico y también ser pobre de espíritu o no. ¿Sabes? Cristo ha prometido presentar a su iglesia de una forma gloriosa. Es difícil de creer, pero es cierto. Sin mancha, sin arruga. Él lo hará con su poder, porque Él vino un día a darnos una vida abundante. Él hará esa obra, transformando vidas, y tenemos que creerlo, porque esa es la vida abundante que Dios quiere darte, y lo conseguirá, aunque no lo entiendas, como hará contigo, y mucho menos como es posible que hará todo eso conmigo. Pero hermanos, somos parte de esa compañía para su gloria, para la gloria de Dios y para la extensión del Evangelio. Dios se empeñó en darnos vida, y en darnos vida abundante. Es una maravilla reconocer esto en esta mañana. Yo sé que todos soñamos muchas veces con el futuro. ¿Cómo serán los próximos vehículos? ¿Aparcarán solos? ¿Serán eléctricos? ¿Serán de hidrógeno o serán híbridos? ¿Verdad? A mí me gustaría hoy trasladaros al futuro de la Iglesia y deciros que si Cristo nos ha dado una vida abundante, el futuro de la Iglesia será esto. Acompañadme. Apocalipsis capítulo 19, para que te prepares a imaginar. Apocalipsis 19 y vamos ahí al versículo 6. Podemos leer hasta el versículo 7, 8, 9. Fíjate lo que dice ahí. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Os dais cuenta? El Señor reina. Y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa está preparada. Versículo 9 dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Todos estos versículos que acabamos de leer, hermanos, nos están hablando de la vida abundante que Cristo vino para darnos. Y nos llevó, o nos va a llevar, a las bodas del Cordero. Ahora, la pregunta que yo os hago es: viendo esto, ¿es posible que tú no ames la Iglesia después de leer estos versículos de Apocalipsis, el futuro total de esta vida eterna y abundante? Si tú no amas a la Iglesia, si tú no amas a los hermanos, yo puedo atreverme a pensar que alguien vino a robar, a matar y a destruir, y que probablemente no estarás allí. Qué triste. Porque ese futuro es real, es un futuro que nos espera. Estaremos en la presencia de Dios
y allí estará la Iglesia y todos sus redimidos, a consecuencia, ¿sabéis?, de una cosa, la vida abundante que Dios vino a darnos. Hay muchos ladrones cuyo propósito es robarte muchas cosas, porque él es un salteador y no entra por la puerta del redil, sino que trepa por otra parte, versículo 1 del capítulo 10 de Juan. Esta es una alegoría que Jesús dijo para que tú y yo comprendamos que ese no es el buen pastor. El propósito del ladrón es hurtar, matar y destruir. Su deseo, por lo tanto, es un deseo egoísta, se apropia de lo que no le pertenece. Hay muchas cosas que él quiere robarte, quiere robar tu tiempo, no quiere cuidarte. Fíjate lo que dice el versículo 12. Dice allí que es asalariado y no le importan las ovejas, de tal forma que cuando ve venir al lobo, huye, escapa y abandona a las ovejas. Jesús está diciendo esto, hermanos, a los líderes religiosos de aquel tiempo, porque esto es lo que hacían. Y cuando él habla de asalariado, se refiere a aquellos fariseos que no le importaban para nada las ovejas. Cuando trasladamos esto al día de hoy, no creéis que pase algo diferente. Es la misma cosa, sucede lo mismo. Hay muchos falsos pastores hoy que no están alimentando a las ovejas con la palabra de Dios, dándote un mal alimento, porque no le importan las ovejas. Pero Cristo vino a darnos. Cristo es el buen pastor y da su vida por las ovejas. Cristo vino a darnos una vida abundante. Y Cristo no solo vino a arriesgar su vida aquí a este mundo, sino que Él sacrificó su propia vida como sacrificio expiatorio por nosotros, sus ovejas, las ovejas de Dios. Jesús es el buen pastor y ese buen pastor fue voluntariamente a la cruz, obedeciendo al Padre y motivado por su amor por las ovejas. Las ovejas, y esto es triste, pero las ovejas que ignoran su voz, que ignoran su palabra, son responsables de caer presas y destruidas por Satanás. Cristo vino a dar su vida por ti. Cristo vino a dar su vida por su pueblo. En definitiva, Cristo vino a dar su vida por la Iglesia. Los creyentes necesitamos ver con los ojos de la carne cerrados y abrir nuestros ojos a la fe y poder contemplar hoy esa vida abundante que Dios vino a darnos, que un día Él preparó para nosotros. Que nuestro gozo no esté centrado en las cosas de este mundo, porque todo esto se acaba, y lo mejor llegará después. Dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Uno de nuestros problemas acerca de nuestra vida cristiana es poder saber a veces lo que Dios quiere. Y Dios quiere darnos lo mejor. Dios quiere darnos lo más excelente. Dios quiere darnos lo extraordinario. Porque Dios es bendito y Dios quiere bendecirnos. Dios bendice a sus hijos. Dios te bendice. Efesios comienza el capítulo 1 diciendo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Fue por su gracia que Dios nos ha dado a los creyentes una bendición total, una bendición, dice allí, en los lugares celestiales con Cristo. Esa es la bendición abundante, porque nos traslada a los lugares celestiales, en el cielo. En el cielo allí es de donde descienden todas las bendiciones.
Desde allí es donde procede esa vida abundante que Dios quiere darte a los que son sus hijos por la fe en Cristo, para que todo lo que Él tiene sea nuestro. Jesús dijo, a donde yo voy, quiero que vosotros vengáis conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esto incluye su justicia, sus recursos, sus privilegios, hermanos, y también su poder. Ese fue el propósito de la vida de Cristo, de la venida. Ese fue el propósito por la que Jesús vino, para que tengan vida. Fue de parte de Dios, hermanos, la iniciativa de venir a darnos una vida abundante. Por eso el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. A modo de conclusión, y ya para ir terminando, decir que a pesar de esto, Jesús, que es Dios, dice unas palabras en Juan capítulo 5 y versículo 40 que son todavía de actualidad para nuestros días hoy. Y fíjate lo que dice allí Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora quiero deciros las razones por las que los hombres no quieren venir a Cristo. Primero, porque ningún hombre, por su propia naturaleza, considera que necesita a Cristo. Por naturaleza, hermanos, el hombre supone que no necesita a Cristo. Considera que lo bueno, como decíamos al principio, como esto decía ese artículo que yo he leído, pues que lo bueno será vivir 150 años. Es una maravilla. No necesita el hombre que la sangre de Cristo lo lave. No necesita que la gracia de Dios lo redima, lo purifique. De acuerdo a la Biblia, ningún hombre se da cuenta de esa necesidad hasta que Dios se lo muestra, hasta que el Espíritu Santo no te convenza de que necesitas perdón. Ninguna persona, si no es así, buscará el perdón. Predicamos a Cristo siempre, pero a menos que tú no sientas que necesitas a Cristo, jamás vas a venir a Él. Nadie se le ocurre ir al médico si no se considera que está enfermo. Nadie irá. Y esto lo dijo Jesús. Si esta es tu situación, hoy Jesús te dice que Él ha venido para darte una vida eterna, si crees en Él, y puedes tener una vida abundante. Hay un contraste muy claro en este versículo 10 que hemos considerado entre lo que te ofrece el enemigo y lo que Jesús da, que es precisamente una vida abundante. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.